Hola, sean bienvenidos. Soy Roberto Montesino y tengo el placer de compartir con ustedes una nueva emisión de Punto de Partida en la continuidad de su ciclo Ser cubanos es ser también hijos de África. Acompáñenme. La historia de Cuba está llena de momentos protagonizados por mujeres y cada vez con mayor intención se realizan estudios científicos que las valorizan y reconocen en su justa dimensión. Por tal motivo, hoy nuestro programa rinde homenaje a quienes, a pesar de su innegable importancia, han sido menos tenidas en cuenta. Y es por eso que Punto de Partida se trasladó hasta Pinar del Río, donde se ha realizado una interesantísima investigación sobre la mujer cimarrona, resistencia y tradición. Veamos. Muy buenas tardes, es una verdadera oportunidad, casi que una exclusividad diría yo, poder estar compartiendo con el programa Punto de Partida para la televisión cubana sobre un tema fascinante, un tema que realmente no es muy tratado por la televisión, aunque hay algunos programas que lo han mencionado. Constituye para nosotros una oportunidad de dar los resultados de investigaciones que hemos realizado, sobre todo en la región histórica de Vuelta Abajo. Hoy traemos un tema muy interesante que es el cimarronaje, pero con la participación femenina, es decir, la mujer cimarrona en la actividad yo diría más valiente, más extraordinaria que tuvo el esclavo africano en el occidente del país. Es decir, es la demostración de su indocilidad ante el régimen de esclavitud, pero en este caso protagonizado, repito, por la mujer. La región histórica de Vuelta Abajo, y decimos así porque preferimos hablar de una región y no de una provincia. Si estuviéramos hablando de una provincia, hoy tendríamos que referirnos a Artemisa y a Pinar del Río, pero son límites político-administrativos que en el tiempo han cambiado muchísimo y por lo tanto no son puntos de referencia para hablar de la historia. Desde nuestro punto de vista, lo correcto es hablar de regiones y localidades históricas, porque es el escenario donde se evidencian todas las actividades humanas relacionadas con el espacio natural. En el caso de la región histórica de Vuelta Abajo, que abarca aproximadamente la porción occidental, ya pasando los límites urbanos de la ciudad de La Habana hasta el Cabo de San Antonio, ha tenido durante milenios un comportamiento humano que ha condicionado sus características muy particulares que la diferencian del resto del país. El vueltabajero es una persona totalmente diferente si uno lo compara con las regiones que han caracterizado al país, a Cuba. En este caso, debido a que tanto la economía, la cultura como el medio natural así lo ha condicionado. En el caso de la esclavitud, podemos decir que desde el primer momento de la presencia europea en la región histórica de Vuelta Abajo empezaron a aparecer esclavos africanos, pero su número era muy ínfimo si lo comparamos con el momento de esplendor económico de esta región a finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX con el desarrollo de la economía de plantación. Hasta ese momento, hasta el siglo XVIII, la presencia del africano estaba muy vinculada a actividades de ganadería, vegas de tabaco de manera muy efímera, una población esclava muy reducida y de labores domésticas. La región estaba poblada de una manera muy dispersa, sobre todo condicionada por la ganadería, que fue la actividad que predominó durante los primeros 3 siglos del periodo colonial, y por lo tanto la presencia humana estaba muy concentrada en pequeñas magnitudes en aquellas actividades que desarrollaba tanto la ganadería pequeña como la ganadería ya de ganado mayor.
El siglo XVIII va a marcar la diferencia, sobre todo en la porción oriental de la región de Huerta Abajo. Es el momento en que va a nacer una economía floreciente que va a condicionar que el país incluso se convierta en uno de los principales exportadores tanto de caña como de café. El azúcar marcó la diferencia del país, así lo hizo también el café, y fue la región histórica de Huerta Abajo uno de los fuertes escenarios de producción tanto de café como de caña desde el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, hasta y a lo largo del siglo XIX. Ello obligó a traer mucha mano de obra esclava africana. Y esa presencia, ese alto desarrollo demográfico de las fuerzas productivas, en este caso de la mano de obra esclava, trajo consigo a la par respuestas del propio esclavo africano renunciando a esa condición de esclavitud. Y podemos decir que la región de Huerta Abajo es una de las que más exponentes tiene y de actividades relacionadas con el cimarronaje. Si uno revisa los documentos del Archivo Nacional, se percata de que es una de las regiones más ricas en información documental, pero además también las exploraciones que se han realizado durante más de medio siglo desde el punto de vista arqueológico han demostrado la presencia a lo largo de toda la geografía de Pinar del Río de escenarios, sobre todo sitios, palenques, rancherías y abrigos, refugios naturales, donde hay presencia de la cultura cimarrona. Y digo cultura cimarrona porque es algo que es muy particular de este fenómeno. La cultura cimarrona no es como cuando uno estudia los grupos étnicos africanos por separado, Congo, Carabalí, Mandinga. En el caso de las condiciones de acoso en las que se vieron involucrados los esclavos que se evadieron, que se fugaron de las haciendas, cafetales, ingenios, etc., los obligó a fundirse como grupo social, ya sea en palenques, en rancherías o en otros escenarios, fundirse culturalmente. Lo mismo había en Congos, Carabalíes que Mandingas juntos, y sobre todo esa cultura, esa mezcla, como decía Fernando Tíez, ese ajiaco que también se evidenció en palenques y rancherías, es una particularidad del fenómeno del cimarronaje. Para el caso de la región histórica de Huerta Abajo, es interesante conocer que las mismas condiciones geográficas marcaron la manera en que se manifestó la resistencia esclava en el caso específico de la cimarronería. Hay regiones, o subregiones para ser más específico, como el caso de los litorales costeros donde habían manglares, donde la forma en que se asentaron fueron en forma de rancherías. En el caso de las sierras, tanto de los órganos como el Rosario, que constituyen la cordillera de Guanaiguánico, la manera en que se manifestó el cimarronaje, ya sea como asentamientos o como estancias esporádicas, temporales. En el caso de la Sierra de Rosario estuvo condicionado por la ranchería, es decir, especie de aldea africana, pero muy temporal por el grado de persecución a que eran sometidos que no les permitía un asentamiento prolongado. En el caso de la Sierra de los Órganos es diferente. Las condiciones geográficas de difícil acceso, sobre todo en los hoyos internos que están dentro de la Sierra de Mogote, permitió una estancia mayor y por lo tanto la organización de Palenque fue una de las características notables de esta subregión geográfica. Allí es donde más evidencias han quedado y donde mayores posibilidades de organización social tuvieron los cimarrones. Nos queda la región de Guanacabibe. Esta llanura cárcica no dejó de ser también uno de los escenarios donde se refugiaron los cimarrones. De hecho, las primeras evidencias documentales que tenemos a finales del siglo XVIII de la presencia de cimarrones en Huerta Abajo datan de 1773 en la zona de Guanacabibe, en los lugares también más inaccesibles de esta zona, sobre todo la zona del litoral sur, donde están los llamados balcones o acantilados rocosos. Ahí hay evidencia documental de la presencia de palenque de cimarrones. El hecho de que estas subregiones hayan marcado la diferencia de la manera en que se organizaron desde el punto de vista social los cimarrones, huyendo del acoso a que fueron sometidos,
no quiere decir que su permanencia fue solamente en esos escenarios. Ellos tenían una manera de comportarse, se trasladaban de una región a otra en búsqueda ya sea de alimento o incluso de mujeres. La presencia de cimarrones en número creciente cada vez, sobre todo en el siglo XIX, en las 3 primeras décadas, obligó al gobierno español a establecer un sistema de persecución. Y ese sistema de persecución va a estar protagonizado fundamentalmente por rancheadores, personas muy experimentadas en las zonas rurales de Huerta Abajo, a veces campesinos o propietarios o pequeños propietarios de haciendas, cafetales, organizaban partidas de rancheadores para poder perseguir por comisión, es decir, pagándole, en este caso la administración española, para poder seguir a los cimarrones que se habían evadido, ya sea de ingenios como de cafetales u otras propiedades. También incursionaron en la persecución de cimarrones militares españoles, o sea, los militares españoles, que eran los que menos conocían el lugar, también fueron organizados para la persecución, aunque no fue tan efectiva como en el caso de las partidas de ranchadores. Como quiera que sea, tanto militares como civiles organizados en partidas de ranchadores se dedicaron durante más de medio siglo, tanto a finales del XVIII como la primera mitad del XIX, a perseguir en toda la serranía, en toda la naturaleza geográfica de Pinar del Río, a las maneras en que se organizaron los cimarrones. Y estos encuentros testimonian la agresividad por parte de los perseguidores al extremo de llegar a, en caso de resistencia de los cimarrones, a eliminarlos físicamente y llevarse testimonios de que habían sido abatidos en esas condiciones de acoso. Hay un testimonio muy elocuente que para poder llegar testigos, o sea, evidencia de que habían sido eliminados físicamente, le cortaban la oreja derecha al esclavo muerto para llevárselo a las autoridades y poder cobrar, porque cobraban tanto por el vivo como por el muerto. En el caso del muerto, bueno, a través de la oreja derecha, que era testimonio de que había sido necesario abatirlo por habérsele resistido en esos encuentros. Otro elemento, llamémosle interesante, pero repudiable a la vez de ese triste momento que vivió la región, es el uso del perro para perseguir a los cimarrones. Estos perros constituyen el brazo represivo, el brazo armado de los ranchadores. Eran la forma más efectiva que tenían tanto para localizarlo como para apresarlo. Eran perros entrenados para esa actividad y sobre todo se utilizaban razas mezcladas de perros europeos, sobre todo españoles e ingleses, para constituir un individuo, o sea, un ejemplar lo más robusto, fuerte posible y también con capacidad de olfatear el rastro que dejaban los cimarrones. Llegaron a alcanzar gran celebridad estos perros, pero a la vez también los ranchadores por su maestría en el mundo entero. Los ranchadores con este nivel de acoso llevaron a los cimarrones a crear también sus técnicas para poder evadir el acoso y poder resistir los ataques. No en pocos lugares los ranchadores salieron perdedores en los encuentros por la manera en que se les resistieron los cimarrones, sobre todo utilizando recursos naturales como piedras, lanzas, arcos y flechas, y el machete de trabajo, ese mismo que utilizaban en las labores agrícolas, convertido en arma de guerra. Se hizo muy famoso en esa etapa, en la región de Huerta Abajo, el uso del machete calabozo por parte de los cimarrones. Imaginamos lo difícil y apasionante que debe haber sido ir descubriendo el rol de la mujer en una cultura de resistencia. ¿Qué parámetros le dieron esa posibilidad? En la región histórica de Huerta Abajo sobran los testimonios, sobre todo documentales. Tenemos una riqueza documental en los archivos españoles como los archivos nacionales cubanos,
me refiero sobre todo al Archivo Nacional y al Archivo de India en España, que han tributado una riqueza documental que nos permite decir que la presencia femenina en la actividad del cimarronaje fue muy rica en la región de Huerta Bajo. No hay parte militar, tanto de los militares que perseguían como de los diarios empleados por los ranchadores, algo que tenían que llevar de manera obligatoria para atestiguar sus actividades, que no relate el encuentro con mujeres cimarronas, ya sea en enfrentamientos, ya sea en capturas o en descubrimientos dentro de cuevas, por razones no esperadas para los cimarrones. A veces los ranchadores llegaban y los localizaban y no les permitían un escape total, y casi siempre eran las mujeres las que eran capturadas. Ahora, llama la atención que estas mujeres que están conviviendo con los hombres en palenques y en rancherías cumplían funciones muy específicas. Aquí, obviamente, tenemos que decir que la mujer africana continuaba realizando las mismas actividades que realizaba en África, es decir, subordinada al hombre, atendiendo a su pareja, cumpliendo labores, llamémosles domésticas, en esas condiciones de acoso, y sobre todo una nueva actividad que se va a incorporar en estas condiciones de cimarronaje, sobre todo en palenques y en ranchería, y es la labor de vigilancia. Es decir, la labor de vigilancia para prever ataques o la cercanía, la aproximación de los ranchadores, la realizaban las mujeres del palenque o de la ranchería. Y eso lo vamos a ver también en un testimonio que traemos de dos mujeres sobre las cuales estaremos hablando en un tercer momento. La labor de las mujeres, como les estoy relatando, en los palenques, llevaba al extremo en que ellas no podían moverse de los palenques. Los hombres salían a buscar alimentos, ya sea en la naturaleza circundante o en el robo o saqueo de haciendas cercanas, que era una de las actividades que ellos realizaban de subsistencia. Para poder sobrevivir en estas condiciones, los hombres sobre todo bajaban al llano a capturar animales, ya sea vacuno o ganado menor, para llevarlos al palenque. Y las mujeres se quedaban en esos escenarios, en esos lugares, cumpliendo, les repito, la labor doméstica como también las labores de vigilancia. Otro elemento interesante de la presencia de la mujer es la reproducción en esas condiciones. Es decir, no pocas mujeres en palenques y rancherías llegaron a reproducir, llegaron a tener hijos, y estos hijos crecieron en esas condiciones silvestres, reunidos en forma de palenque o de ranchería. De momento, eso les impedía aún más la inmovilidad y creaba una situación más compleja en los palenques, porque tenían que atender a esos pequeños. Sobre las leyendas del cimarronaje, ¿hay evidencias de historias reales? ¿Se ha comprobado la participación de alguna mujer? La Madre Melchora, que es el nombre con que se conoce en la historia, es un personaje que todo parecía indicar hace unos años atrás que era una leyenda, pero los documentos han demostrado que no, que fue realidad su presencia. En 1837, uno de los ranchadores más célebres de la región, Francisco Esteves, empieza a notar en su diario de persecución de cimarrones la presencia de una mujer que es la capitana de una partida de cimarrones que operaba en la Sierra del Rosario. Y esto llama la atención porque no se conoce en la documentación del siglo XIX un caso en que una mujer, una esclava, una cimarrona, fuera capitana de una partida de cimarrones. Esto crea, por supuesto, un precedente, incluso en la literatura que hemos consultado de otros países, también es muy escaso encontrar una mujer capitaneando, teniendo en cuenta la cultura africana de predominio, en este caso del hombre sobre la mujer.
La Madre Melchora va a operar durante 2 años aproximadamente en la Sierra del Rosario frente a una partida de cimarrones que va a estar en constante acoso por este ranchador ya mencionado, Francisco Esteves, que la va a estar persiguiendo. Se convierte en un fantasma prácticamente para este ranchador que intenta en todo momento, en toda la geografía de esa serranía del Rosario, de capturarla sin que lo pudiera hacer. En muchos momentos el ataque a su palenque denota una organización social, pero también defensiva, que permitió que esta capitana pudiera salvar a sus miembros. En algún momento se relata la cantidad de 40 miembros en su partida y la posibilidad de evacuar rápidamente los lugares donde se asentaban en forma de ranchería, nunca en palenque, porque la realidad de la Sierra del Rosario es que no permitió la organización en palenque porque eran lugares más accesibles y por lo tanto los ranchadores podían llegar con más facilidad, hombres y perros, hasta los lugares donde se sentaban. Por lo tanto, el palenque aquí prácticamente no existió y sí la ranchería, que es un asentamiento muy temporal que lo hacían en lugares determinados, o sea, se movían constantemente de un sitio al otro, sobre todo alrededor de haciendas e ingenios para poderse nutrir de alimentos, sobre todo abastecer a través del saqueo de estas haciendas. De modo que la Madre Melchora siempre salió airosa de estos trances. Lo llamativo de esta mujer es que en el año de 1839, a inicios del año 1839, desaparece la información. Esteves no comenta nada más en su diario y se queda en el olvido prácticamente en los documentos del siglo XIX. Un hallazgo reciente en los archivos, en este caso el Archivo Provincial de Pinar del Río, nos lleva a la hipótesis de que el acoso a que fue sometida la cuadrilla de la Madre Melchora la obligó a desplazarse más hacia el occidente de la región histórica de Huerta Abajo. Y en el año 39 atacan Estanislao Rivera, otro ranchador, sobre todo procedente de La Palma, ataca un palenque en el hoyo de los Cimarrones, en la Sierra de los Órganos, en el actual municipio de Minas de Matambre. Atacan un palenque y allí atrapan a una esclava, a una cimarrona llamada Petrona, de la cual estaremos hablando en un segundo momento. Y esta persona en su testimonio da a conocer que junto con ella había una mujer llamada Melchora Carabalí. Y por lo tanto aquí nos está dando la medida de la posibilidad, y es una hipótesis, de que este nombre responda a la misma persona que fue capitana de una cuadrilla en la Sierra del Rosario y que fue obligada a desplazarse hacia el occidente del país. Solo constituye una hipótesis aún no probada, pero coincide el año en que se reporta su presencia con los documentos que testimonian, en este caso el diario de Esteves, que testimonian que esta cuadrilla fue desplazada, la de la Madre Melchora, hacia más el occidente del país. El otro caso paradigmático también es el caso de Petrona. Petrona era esclava del cafetal Siberia, un cafetal que estaba muy próximo al actual centro turístico de Soroa. Una tarde en que había culminado sus actividades en un pequeño bohío que era característico de la forma en que vivían los esclavos en los cafetales, bohíos aledaños a la plantación. Ella ve un grupo de hombres que se le acerca, piensa que, en este caso de esclavos, piensa que son compañeros de ella, pero se percata rápidamente que no los conoce. Uno de los esclavos se le acerca y le dice que ha venido a buscarla porque ella está reclamada por su esposo, que había sido vendido a otra hacienda y que su esposo la estaba reclamando y que les pedía que la acompañaran. Ella va a buscar su pequeño ajuar que tenía en el bohío y en el camino se pone a pensar que parecía ser una patraña de estas personas porque ella no los conocía y su esposo evidentemente había sido vendido y era posible que la estuviese reclamando, pero que le extrañaba mucho la manera en que se lo habían dicho.
Cuando ella sale a decirle que no va a marchar con ellos, es tomada a la fuerza y llevada desde la Sierra del Rosario hasta Pan de Azúcar, en la zona del Hoyo de Cimarrones, donde tenían un palenque, y allí es confinada a ese palenque y convertida en esposa de uno de los miembros del palenque. A partir de ese momento, Petrona va a estar alrededor de un año y unos meses hasta que es capturada en condiciones de actividad doméstica, no se podía mover del palenque, y su misión fundamental, junto con 2 mujeres más, en este caso también con la madre Melchora, si es que la hipótesis es cierta, al menos la Melchora se encontraba allí, una esclava, junto con otra que lograron escapar del ataque que se produjo en el año 39. La misión fundamental de Petrona era la vigilancia. Ellos tenían unos puntos de vigilancia y tenían que avisar la aproximación de los ranchadores. Cuestión que sucedió, repito, en el ataque que ya mencionamos de Estanislao Rivera, este ranchador que logra ubicar ese palenque en Hoyo de Cimarrones, atacan el palenque, pero antes del ataque son percibidos por las mujeres que se encontraban de vigilancia y le avisan al resto de los que quedaban en el palenque. Logran escapar los hombres, pero son capturadas las mujeres, menos Melchora, que logra escapar, que casualidad siempre escapaba. Al menos alguien muy parecido en su nombre, en el caso de la madre Melchora, en la Sierra del Rosario. Petrona es trasladada a la cárcel de Pinar del Río, a la ciudad de Pinar del Río, y ahí es interrogada y cuenta esta historia que nos permite hacer el relato que hemos venido realizando sobre su presencia. Tanto Petrona como Melchora y todas las mujeres que en el caso en condiciones de cimarronaje y en ranchería, en condiciones de acoso, nos da la medida de que la presencia femenina fue muy significativa y que la actividad de estas mujeres también era una actividad muy característica de una cultura que en condiciones de acoso las llevó aún más a vivir en precariedad, pero que prefirieron esas condiciones de vivir en constante persecución antes de servir como esclavas en las haciendas que se habían desarrollado en el occidente del país. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nuestro agradecimiento por acompañarnos al profesor Jorge Freddy Ramírez Pérez y a la Casa del Festival por brindarnos su espacio. Recuerde, soy Roberto Montesino y los invito a reencontrarnos la próxima semana porque desde aquí te enviamos la señal para iniciar un recorrido por la cultura cubana, nuestro punto de partida. Nos vemos.